Hoy nos adentraremos en el oscuro y aterrador mundo de una de las sagas modernas de terror más importante de estos últimos años. No solo exploraremos la historia de estas películas, sino que también descubriremos los oscuros secretos y detalles que se esconden detrás de la pantalla. Acompáñenos en un viaje exclusivo y aterrador mientras desentrañamos los misterios que rodean la creación de estas películas, desde efectos especiales espeluznantes hasta anécdotas paranormales del elenco y el equipo de producción. Series Infinito se complace en presentar la evolución del universo del Conjuro. So we got the church to send a priest over to perform a blessing on the house and the occupants. Whatever was oppressing that apartment was no longer with them. Where's the doll now? Someplace safe. Yep. So, what are you guys? I mean, what do people call you? Well, we've been called demonologists. It's one name for us. Ghost hunters, paranormal researchers, Kooks. wackos. But we prefer to be known simply as Ed and Lorraine Warren. Fear is defined as a feeling of agitation and anxiety caused by the presence or imminence of danger. And whether it's a ghost, a spirit, or an entity, they all feed on it. Did you personally perform the exorcism? No, I'm not authorized, but I've assisted on many. See, an exorcism can be very dangerous, not only for the victim, but for anyone in the room. Which brings us to the three stages of demonic activity: infestation, oppression, and possession. The infestation, that's the whispering, the footsteps, the feeling of another presence, which ultimately grows into oppression. The second stage. Now, this is where the victim, and it's usually the one who's the most psychologically vulnerable, is targeted specifically by an external force. Breaks the victim down, crushes their will, and once in a weakened state, leads them to the third and final stage, possession. Antes de arrancar, y como siempre, quiero agradecerles por el cariño que le dan al canal. Le estamos metiendo fuerte a las evoluciones para traerles cada vez mejores videos, así que suscríbanse para no perderse ni una sola. Se vienen meses donde se consume mucho terror, así que queremos leer las sugerencias para las próximas evoluciones. La dejan en los comentarios o nos escriben por Instagram y charlamos por ahí. Ahora sí, arrancamos. Los Warren eran conocidos por su trabajo en investigaciones paranormales y se hicieron especialmente famosos por su participación en casos como el de Amityville y el de Annabelle. Sus experiencias proporcionaban un riquísimo material en libros y documentales. La competencia por los derechos de estas historias involucró a diferentes estudios de Hollywood, productores independientes y guionistas interesados en adaptar las vivencias de los Warren en películas. Principalmente se relacionan con el potencial comercial de las películas de terror basadas en eventos paranormales y la creciente popularidad de las películas de terror en ese entonces. En 2009 la pelea la ganó New Line Cinema, que empezó a preproducir una simple película de terror basada en hechos reales, el caso Roger y Carolyn Perron, quienes junto con sus 5 hijas se habían mudado a una granja donde eran atormentados por diferentes espíritus. Esa familia fue ayudada por los Warren y estos tenían registros de esos encuentros. New Line quería contar esa historia, que los verdaderos protagonistas sean la familia Perron y los Warren, que tengan un rol un poco menor. Pero una vez finalizado el guión, el productor Peter Safran comenzó a buscar un director y sabía que solo había un nombre indicado: James Wan, quien ya tenía un importante recorrido en el género desde su incursión en el cine con El juego del miedo. El director aceptó el proyecto ya que tenía ganas de involucrarse en la historia y de alguna manera poder elevar el nivel que venían teniendo los estudios de cine de terror hasta el momento. James estaba contento con la historia, pero sentía que era un error importante del guión hacer foco mucho más sobre los Perron. Para el director, los Warren tenían que ser los grandes protagonistas de la entrega. El estudio quedó encantado con la idea, incluso le modificaron el nombre del proyecto a The Warren Files. I've been a big fan of Ed and Lorraine Warren for a long time. Doesn't matter what kind of research you do about the supernatural or the paranormal, at some point you're bound to come across their names. James Wan quería tomar a la película como un proyecto bien biográfico y ser muy fiel a los archivos y relatos de los Warren. Es por eso que el director decidió ir a conocer a la verdadera Lorraine Warren antes del rodaje.
para que ésta le diera toda la información que se pudiera. I love this. I've got Lorraine's blessing now. Pero este no sería el único en involucrarse demasiado en el proyecto, ya que habían elegido a Patrick Wilson y Vera Farmiga para interpretar a la pareja Warren, y estos quedaron tan encantados con la historia que también viajaron a reunirse con Lorraine. Vera conectó muy fuerte con la demonóloga y esta le compartió muchos más datos a la actriz que al resto. El director, cuando leyó el primer guión, sentía que la historia tenía demasiados sustos y esto no era necesario. Él quería generar más tensión y que hubieran menos sustos, así cada uno de ellos terminaría siendo más efectivo. Él quería ir jugando con miedos más tranquilos que afectarían a los habitantes de esa casa y que cualquier espectador también podría sufrir, como puertas que rechinan o una silla que se mueve sola. Todos estos elementos fueron tomados de clásicos del terror de los 60 y los 70, como La Mansión Encantada del 63. Elementos que existen hace muchísimos años, pero que bien usados son muy efectivos. There's a difference in wanting to scare an audience and wanting to trick an audience. James is one of those people that never want to trick an audience. It's not about fooling them into thinking this is something different. He loves to scare you, but he's just not going to trick you. Pero en esos momentos de importante terror era clave mostrarlos a través de los ojos de la familia que vivía en el lugar. Es por eso que fueron muy fieles a los archivos y testimonios de los verdaderos protagonistas. Incluso invitaron a las hijas del caso Perrón a conocer el set y los protagonistas de la película. Para poder crear todo lo que el director tenía en mente, crearon la casa donde se ambientaba la historia en un set, para poder jugar con las cámaras de todas las maneras que se le ocurrían a James. Como por ejemplo cuando él quiere que el espectador se sienta parte de la historia. Es fiel a un truco de cámaras para lograr esto. Cada vez que un personaje camina por un pasillo, tenemos el plano subjetivo. Según el director, esto es un elemento muy inmersivo para la audiencia. Pero además de la importante historia de terror, James Wan quería hacer foco en la historia de amor que vivían los Warren. Quería mostrar el romance de estos dos, casi como un opuesto al ambiente tan oscuro en el que se metían. Es por eso que agregaron en el guión más de la intimidad de estos dos. Y es ahí que incorporaron el cuarto de artefactos embrujados. Entre el estudio, James y los productores se miraron y dijeron: acá hay mucho por contar. Se dieron cuenta que con cada uno de esos artefactos se podía contar una historia distinta, pero iba a depender del éxito de esta entrega. El Conjuro, como decidieron llamarla finalmente, se estrenó en julio de 2013 y rompió récords de taquilla, después de recaudar un total de $41 millones durante su primer fin de semana, posicionándose como el tercer fin de semana de estreno con mayor recaudación para una película de terror, con clasificación R, detrás de Actividad Paranormal 3 y Hannibal. El Conjuro recaudó casi 320 millones en todo el mundo. El éxito arrollador del Conjuro le hizo dar cuenta a New Line que el posible universo que tenían en mente era muy potable. Los números habían convencido a todos y es por eso que tan solo 3 meses después del estreno de la primera película ya estaban confirmando un nuevo spin-off, Annabelle. Sometimes demons can attach themselves to objects. Protect your family. Who are you? La muñeca que pudimos ver en El Conjuro tuvo un recibimiento bastante importante por la gente y es por eso que sentían que era el personaje ideal para continuar ampliando los horizontes de este proyecto. James Wan obviamente no sería el director de la entrega, pero sí aceptaría convertirse en productor y ser quien vaya marcando el camino de este universo. James había decidido que con las películas principales iban a ser mucho más fieles al material original, al relato de los Warren, mientras que
que con los spin-off iban a ir probando otro tipo de subgéneros de terror. So many other great stories that would be awesome to look into from a cinematic point of view. They're doing it in the superhero universe. Why can't we do that in the horror world? John Leonetti fue elegido para tomar el rol de director de la película. Este tenía experiencias en historias muy similares, ya que había sido director de fotografía de Child's Play 3 en 1991. Este no había visto El Conjuro antes de comenzar a trabajar en la película. Es por eso que comenzó a investigar acerca de las historias reales en las que se inspiraron las películas. Sin embargo, habían decidido que la narrativa alrededor de la muñeca sea una precuela completamente ficticia, aunque durante la promoción de la película y para mantener la tradición del universo, se aclaraba que estaba basada en hechos reales. En el guión original había muy poco acerca del demonio que poseía la muñeca, es por eso que el director pidió que se le diera más lugar a este personaje, ya que era la mente detrás de todos los sucesos de la película. John sugirió que este fuera todo negro y que parezca venir del infierno. En estos conceptos se basaron los diseñadores para crear a la criatura. Es por eso que tomaron a una gárgola como referencia. Este ser se vería de forma muy sutil durante el film, ya que querían respetar los tiempos del terror que tuvimos en El Conjuro. La particularidad es que este demonio era interpretado por el compositor de la película llamado Joe Villara, algo similar a lo que sucede en Insidious, donde el compositor también interpreta a la criatura. La primera noche de Joe Villara como demonio en el set, lo llevaron por el sótano y de repente se cayó un foco del techo directo en la cabeza de otro actor. Muchos comenzaron a sentir presencias bastante extrañas durante ese rodaje. That there's been a few creepy things that has happened on the set of this film. First draft, I had the demon killing Fuller in the hallway, which is essentially where the light fixture fell on his head. So we had changed that in the draft that we eventually shot, but clearly the demon did not have that revised pages. Por supuesto que la presencia de la muñeca sería muy alta a lo largo de toda la entrega, es por eso que utilizaron toda su capacidad de generar terror. Esta se utiliza para crear una atmósfera de constante inquietud y paranoia en la película. Los momentos en los que la muñeca está involucrada suelen estar acompañados de efectos de sonido espeluznantes y estética oscura que aumentan la sensación de peligro y terror. Ew. It's really not the one I wanted, but fine. La película, que tenía como importante objetivo desarrollar y complejizar el universo de los Warren, se estrenó en octubre de 2014 y tan solo tuvo un presupuesto de casi $7 millones. La película lograría recaudar el impresionante número de 257 millones a lo largo de todo el mundo. Parecía una elección muy acertada haber dado vida a este universo. You are going to die. El éxito transformaba prácticamente en una obligación que exista un nuevo capítulo de las aventuras de los Warren. Todo el equipo estaba confirmado para la vuelta. Tan solo hubo un nombre que dudó en volver, y ese fue James Wan. El director no sabía si podría brindar algo nuevo al universo, y debido a lo alta que había dejado la vara la película anterior, se transformaba en un desafío muy grande. Sin embargo, el nuevo caso que contaría en esta película fue lo que terminó de seducir a James para aceptar volver. Incluso el director tuvo una propuesta muy importante de la saga de Rápidos y Furiosos por una cantidad de dinero que le cambiaría la vida, según dijo James. Todo esto para dirigir la entrega número 8. Sin embargo, el director rechazó la propuesta y se inclinó por volver al terror. Me siento rejuvenecido al poder contar una historia de miedo una vez más, escribió Wan en Instagram. El caso Enfield representó una continuación lógica de la trama original de la película del Conjuro y se ha convertido en uno de los ejemplos más reconocidos y minuciosamente documentados de actividad paranormal y posesión sobrenatural. El caso Enfield Poltergeist, que ocurrió en la década de 1990 en el norte de Londres, se trata acerca de una familia que experimentó una serie de eventos paranormales perturbadores. En esta película, Ed y Lorraine lucharán para poder ayudar a la familia Hodgson
a enfrentar esta terrorífica actividad sobrenatural. Lo que trajo especialmente al director para embarcarse en esta segunda entrega fue la fascinante ubicación de la historia. Al situar la trama en Londres, se abrió la puerta a la posibilidad de darle un enfoque completamente diferente a la película, explorando así nuevos elementos y atmósferas en la narrativa de terror. It's got a feeling that Hitchcock had, knowing what the human spirit is in terms of being afraid of things. He uses shadow and darkness, surprises. Debido a los eventos que ocurrieron en el detrás de cámara del rodaje de Annabelle, el equipo tomó medidas preventivas. Contrataron a un pastor para que vaya a bendecir todo el estudio donde se filmaría, para así poder proteger a todos los trabajadores. Es que como para sumar al morbo, la película se rodaría en el estudio 2 de Warner, en el cual se decía que ocurrían eventos paranormales, luces que se encendían solas, cámaras que se movían sin explicación y voces susurrantes atormentaban a los empleados. En este estudio se crearían todas las locuras que James Wan iba a pedir, como por ejemplo que se vuelva a construir la casa en la que se ambientaría toda la película. Esta terminaría siendo de 2 pisos de alto, la cual debía ser más grande de lo normal ya que debía caber todo el equipo de filmación. James Wan quería jugar mucho con los planos secuencia y las tomas continuas, y esto era imposible en un set pequeño. Como por ejemplo la escena en la que la niña es buscada por la madre, se va a dormir y luego vemos que se hace de día y ella aparece en el sofá. Todo esto se filmó de forma continua y la joven actriz tuvo que correr entre sus apariciones. Esta entrega del Conjuro, por supuesto, se volvería a vender bajo el lema de basado en hechos reales, y esto era así. De nuevo se habían involucrado en una historia verídica. Los miembros restantes de la familia Hodgson visitaron el set de la misma manera que ocurrió con las víctimas de la primera película. Frances O'Connor, quien interpreta a su difunta madre, se negó a reunirse con ellos porque temía que eso afectara su actuación. En esta película también se agregaron nuevos elementos para continuar ampliando el universo. Y en particular nos referimos a las distintas criaturas. Una de ellas fue el hombre torcido. Esta criatura muy delgada surge del zótropo para atormentar a los habitantes de la familia. Este sería el elemento menos realista de toda la película. Es por eso que el esfuerzo estaría en hacerlo lo más cercano a la realidad posible. El director quería que no se sintiera de pronto como estar viendo otro tipo de película. Es por eso que decidieron no hacerlo con CGI y que este fuera interpretado por un actor de verdad. El joven actor llamado Javier Botet sufre el síndrome de Marfan, una enfermedad rara que se caracteriza por el tamaño inusual de los miembros del cuerpo y la hiperlaxitud de algunas articulaciones. Es por eso que él aprovecha esta condición para dedicarse a la actuación y ya tiene roles memorables en la saga de Rec y Mamá. Para esta criatura trabajaban con un estudio de maquillaje de efectos especiales y fue ahí donde se creó toda la estética del hombre torcido. La idea es que tenga aspecto de criatura sacada de un libro infantil, que en un comienzo parezca extravagante, pero luego revele una cara demoníaca y dientes horribles. I really try and push my filmmaking in this one, really focus on the characters because I know that's one of the things people love from the first film. People really love the characters of the film. La otra gran aparición sería la de Balak, el demonio que atormentaría a Lorraine Warren. En primera instancia este demonio tendría un aspecto bastante particular. James Wan reveló que la criatura presentaba un diseño de traje práctico muy impresionante, interpretada por el compositor Joseph Villara, quien ya había participado en Annabelle. Sin embargo, el director decidió cambiarla ya que la criatura también necesitaba de modificaciones en CGI para agregarle alas, y esto se sentía por fuera del aspecto verosímil que querían darle al universo. Fue por eso que durante la postproducción y en jornadas de regrabaciones, James reconcibió al villano, ya que sentía que debía ser algo mucho más personal y espeluznante. Es por eso que ahí nació La Monja. El Conjuro 2 se estrenó en junio de 2016 y la película, que contó con un presupuesto de 40 millones, logró recaudar más de 320 millones en todo el mundo. Esto fue un nuevo episodio exitoso en el universo del Conjuro, y estos números hicieron confirmar 3 nuevos spin-offs, otra precuela de Annabelle y las primeras entregas de La Monja y El Hombre Torcido. Sin embargo, a las semanas, esta última entrega fue cancelada. Esto se supo gracias a James Wan, quien publicó en su Instagram una publicación sobre el tema. Lamentablemente el spin-off con este personaje no se realizará, fuera de mi control, pero tal vez algún día. Annabelle.
El primer spin-off de Annabelle había sido un éxito impresionante. El margen de ganancia fue demasiado grande. Es por eso que este personaje casi que obligadamente merecía otra entrega más. Even when we were making the first Conjuring film, we always felt that Annabelle was cool, but we felt like she had a lot more stories to tell, which makes it really exciting because she is a star. People love Annabelle. James Wan y New Line Cinema se acercaron a David Sandberg, quien había dejado a todos impresionados con su trabajo en Lights Out, película que había sido producida por la empresa de Wan, y le ofrecieron el puesto de director. Sandberg inicialmente se mostró reacio a dirigir la película debido a su disgusto general por las secuelas del terror. Cambió de opinión cuando quedó claro que haría una precuela independiente, sin mayores obligaciones de conectarla con las otras películas, más allá de algunas breves referencias a ellas. El problema con el personaje de Annabelle es que no se explicaba demasiado su mitología, su origen, y en esta película iban a profundizar aún más eso. Es por eso que esta entrega es una precuela de la precuela. El hecho de que se trataba de una pieza de época lo hizo más atractivo para el director. El guionista de la primera película, Gary Dauberman, volvió a escribir el guión para esta cinta con Peter Safran y James Wan regresando para producirla. A diferencia de su primera película Lights Out, en la que meticulosamente planeaba cada escena de antemano, Sandberg utilizó un enfoque diferente para Annabelle Creation, con la cual se inspiró en el conjunto y en el momento, y por lo tanto no se preparó con extensos storyboards o mucha planificación. Su filosofía era la de vamos a resolverlo en conjunto, vamos a hacer que funcione. Sandberg además quería modificar a la muñeca, suavizó algunas de las facciones de Annabelle para hacerla más creíble como un juguete de niño con las mejillas más gordas y cambiando su mordida. Con esta entrega, la saga volvió a tener un aspecto de terror clásico de los 60. El director también se inspiró en La Mansión Encantada del 63. Prácticamente no hubo conexiones con el resto del universo excepto por un pequeño detalle. Una monja cuenta que estuvo en un convento en Rumania y al mostrar una foto es posible ver a Valak detrás de los personajes, de pie, en las sombras y vigilándolos, marcando que esta criatura en el universo sería más importante de lo que se pensaba. Annabelle Creation tuvo un presupuesto de 15 millones y logró superar la recaudación de la entrega anterior, logrando la suma de 307 millones en todo el mundo. Hello. Llegó el momento de que otra de las criaturas del universo tuviera la posibilidad de armar su camino con su propia película. Estamos hablando de la monja. Luego de su gran aparición en El Conjuro 2, el personaje se transformó en un ícono muy reconocido, así que era obvio que tendría su propia historia. En 2017 se confirmó que Gary Dauberman volvería a ser guionista de este nuevo capítulo del universo junto a la compañía de James Wan. La participación de James era clave, ya que este spin-off sería el que ayudaría a organizar todo el universo. Peter Safran, el histórico productor, declaró: "Tenemos un consejo que creamos para organizar nuestra serie de películas. Lo tenemos en orden cronológico para que podamos hacer un seguimiento de dónde ocurre". La monja sería el primer capítulo en el orden cronológico de todo el universo. Se ambientaría en 1952, 20 años antes que la primera película del Conjuro. Para este desafío fue confirmado a Corin Hard como director. Este ya había incursionado en el terror con The Hallow. Demian Bichir fue el primer actor en ser elegido para el papel de un sacerdote que investigaba el misterioso suicidio de una monja en un convento en Rumania. Taissa Farmiga fue seleccionada poco después en el papel protagonista. Esta es la hermana menor de Vera Farmiga, la encargada de interpretar a Lorraine Warren. One thing I love about the Conjuring universe is these elevated horror stories told with grounded connections. The humans, the feeling of a real human and watching these characters and responding to what they go through.
Pero quien tenía que volver sí o sí para esta película era Bonnie Arons. Su interpretación como la monja recibió elogios por parte de los críticos y fanáticos del género de terror, ya que logró transmitir la sensación de amenaza y maldad de manera efectiva. Su caracterización física, con un aspecto siniestro y una presencia escalofriante, contribuyó en gran medida a la construcción del horror en la película. I referenced Nightmare on Elm Street, and when Robert Englund was cast as Freddy, he really made that character instantly his own, and you couldn't imagine anyone else playing him. El director Corin reconoció la importancia de Bonnie en el éxito de la película. La elección de Arons para el papel y su capacidad para personificar a la monja fueron esenciales para lograr el impacto y la atmósfera de miedo que buscaba la película. En esta película buscaban hacerla más realista, que sea pálida, no blanca, con muchas venas azules, rojas, distintos matices de gris, pero mantuvieron los ojos tal cual, ya que resaltaban muchísimo sobre el rostro. Encima, todo el tiempo buscarían que esté entre la oscuridad y las sombras, y para esto irían colocando a la actriz en diferentes lugares del set, incluso hasta debajo del agua, todo sin la utilización ni de CGI ni de muñecos. And this is what also I think is so very effective in this film. It's a real person, not a puppet or CGI. You can see my face, you can feel my emotion. Como dijimos anteriormente, cada película del universo iría tocando diferentes subgéneros del terror, y en este caso buscarían ser una película de terror gótico. Una de las características más reconocidas de este género es estar ambientada en Europa del Este. Es por eso que toda la película sería filmada en Rumania. La película se filmó en la Rumania más profunda y oscura, en Transilvania, una región envuelta en el misterio y la leyenda. Torres góticas, terrenos desiguales y túneles subterráneos que se encuentran a cada paso. Todo esto le daba la oportunidad de filmar la película desde la meca del terror. Estuvieron semanas filmando ahorcamientos, apariciones y terrores en la noche. Al estar en lugares donde verdaderamente ocurrieron asesinatos y torturas, muchos sentían una vibra bastante pesada en el lugar. Some of the locations are up all these winding tunnels and hallways and tiny little staircases. To be able to feel the coldness from the walls and go through the darkness and not be able to see, it helps transform the whole movie. Durante el rodaje de la película, el director afirmó la aparición de entes paranormales. En una escena, vio a dos sujetos que supuso que eran del equipo de sonido que se encontraban sentados. Al finalizar la grabación, Hardy se levantó para felicitar a estos dos sujetos y pudo advertir que ya no estaban. Rumania, con su estética, arquitectura y oscuro pasado, fue un personaje más en La Monja. La película tuvo un presupuesto de $22 millones y luego de su estreno en septiembre de 2018 lograría recaudar más de $365 millones en todo el mundo, transformándose así en la película más exitosa de todo el universo. The Curse of La Llorona. Y ahora llegamos al capítulo más polémico de toda esta saga. En 2017 se anunció que James Wan se encontraba preproduciendo una película de terror dirigida por Michael Chaves y protagonizada por Linda Cardellini, titulada entonces The Children. La película contaría la historia acerca de la leyenda latina La Llorona, la cual es un ente atrapado entre el cielo y el infierno que en vida ahogó a sus hijos. El productor de la película sería el ya mencionado Gary Dauberman. La película surge a partir de su renombramiento a la maldición de La Llorona y el comienzo de sus promociones, ya que la película era presentada como un capítulo más del universo del Conjuro. Podemos encontrar muchísimas publicidades con este lema. Esto era muy llamativo, ya que el personaje jamás había sido mencionado en anteriores películas y era raro que una criatura desconocida tuviera su propio spin-off. La película fue una coproducción de la empresa de James Wan y New Line, como pasó con anteriores películas del universo. Habían decidido que esta entrega tuviera un estilo película de monstruo. James Wan trabajó muchísimo con el director para darle el enfoque que buscaban, y un elemento para esto era que el monstruo, en este caso La Llorona, sea visualmente impactante. Pasaron por muchas variantes para el personaje. El proceso de maquillaje llevaba
3 horas. Primero hacían el maquillaje, incluyendo dientes y manos, luego el cabello con sus extensiones, el cual llevaba mucho gel para dar ese aspecto de mojado, y por último los lentes de contacto. Esta era muy pálida y llena de moho negro. Se le pintaba toda la cara con silicona para dar ese aspecto de mojada. Este tip fue indicado por James Wan, ya que había dado la indicación de que el personaje tenía que estar húmeda siempre. Una de las características más importantes de La Llorona son sus lágrimas. Es el fantasma que llora. Probaron varios estilos y se quedaron con las lágrimas espesas que parecían brea. La maldición de La Llorona tan solo tuvo un presupuesto de $9 millones, un número bastante bajo. Su estreno fue en abril de 2019 y lograría recaudar más de 120 millones en todo el mundo, dando ganancias demasiado rentables. Los problemas comenzaron cuando la crítica y la audiencia destrozaron a la película. Sin duda se transformaba en el peor producto de todo el universo del Conjuro. Fue por eso que tuvieron que salir a hablar voceros oficiales y aclarar que esta película no formaba parte del universo. Una de las razones por la que no pudo ser formalmente parte de esta serie de películas es que no incluía a uno de los productores clave, Peter Safran. Incluso adjudicaron que las promociones de la película que la vinculaban al universo fueron culpa de un festival de cine que lo malinterpretó. Esto tiene mucho sentido, pero la contradicción radica en que la misma película presenta una conexión directa con el Conjuro. En la historia podemos ver al padre Pérez, personaje ya conocido en la primera película de Annabelle, e incluso habla de los sucesos de esa entrega y cómo sobrevivió a los eventos sobrenaturales. Entonces esta participación más el trabajo directo de James Wan marcan una conexión fuerte con el universo y demuestran que el ninguneo a la cinta radica en su mal recibimiento por parte de la crítica y la audiencia. Si hay un rostro en toda esta saga que es sinónimo de éxito, ese es el de Annabelle. Sus 2 primeras películas fueron un éxito impresionante, pasando la barrera de los 300 millones cada una, así que era obvio que existiría una nueva entrega. James Wan siempre tuvo en mente que debería existir un capítulo donde la audiencia pudiera conocer en mayor detalle cómo fue la llegada de la muñeca a la casa de los Warren, y eso daría pie a poder jugar con la inmensa cantidad de objetos que los demonólogos guardan en la peculiar habitación. Otra vez volvería a sonar el nombre de Gary Dauberman, quien ahora no solo escribiría el guión de la película, sino que también sería el director, siendo este su debut en tal trabajo. Gary entendería perfectamente el concepto que James quería explorar. Es por eso que se puso a trabajar en la representación de artefactos malditos que no habían sido introducidos anteriormente. La historia gira en torno a los Warren y cómo estos, por tener que irse de viaje, dejan a su hija al cuidado de 2 jóvenes, y una de ellas, en búsqueda de entrar en contacto con su padre fallecido, libera a Annabelle de su vitrina sellada. El espíritu que se encuentra en la muñeca comienza a liberar a decenas de otras criaturas. Uno de ellos es el temible barquero. Buscaban que este personaje no se vea como la parca, porque eso era demasiado amenazante para esta película. Fue por eso que se buscó una criatura que generara menos impacto y se inclinó por el barquero, que tiene una imagen muy parecida. Este personaje estaba basado en fotos que Gary había descubierto en internet, donde había personas fallecidas con monedas en sus ojos. Esto se hacía para que el alma de esas personas sean buscadas por el barquero y este se las llevara a través del río Estigia hasta el inframundo. Debido a esa historia hicieron que tuviera texturas y colores muy naturales, con muchos tonos tierra por el fango de los pantanos. El actor Alexander Ward, quien lo interpretaba, era cubierto completamente por este atuendo y solo recibía maquillaje en sus manos y la colocación de una máscara. Pero Alexander también interpretaría al demonio que se encuentra dentro de Annabelle, que previamente lo vimos en la primera película de la muñeca. En ese entonces era interpretado por el compositor Joe Villara y ese diseño también fue modificado. Respetaron la oscuridad, pero le dieron un toque más elegante. También se nos presentó el traje de la novia sangrienta, el cual era un objeto que se iba pasando de mujer en mujer y quien lo usaba comenzaba a ser controlado por el espíritu de la novia asesina. Este personaje finalmente no terminó con una gran aceptación por parte del público.
Otra de las criaturas fue el hombre lobo, el cual pasó por una gran cantidad de diseños hasta dar con el más verosímil, ya que la criatura no acompañaba mucho el tono de la saga. Sin embargo, James Wan insistió en la aparición de este. Todas las escenas fueron grabadas con un lobo mecánico, ya que el director quería más efectos prácticos. Sin embargo, en postproducción, la mayoría de sus escenas fueron reemplazadas con CGI. Durante el rodaje, los actores fueron visitados por la verdadera hija de los Warren, ya que no podía creer que ella sería la protagonista de una entrega. Al rodaje también fue invitada su madre, sin embargo, no pudo ir ya que estaba mal de salud. Y a las semanas y previo al estreno de esta película, la verdadera Lorraine Warren falleció. My parents always told me, don't give it recognition, don't look it in the eyes. And to this day, I will not look it in the eyes, and I don't think about it. You keep making me think about it. Annabelle Comes Home se estrenó en junio de 2019 y logró una recaudación de 231 millones en todo el mundo, el número más bajo de la saga de la muñeca. Sin embargo, el margen de ganancia era muy importante, ya que su presupuesto había sido de tan solo 32 millones. Right. En 2017 se confirmó que una nueva entrega del Conjuro ya había comenzado con su preproducción. Sin embargo, también se había aclarado que James Wan no volvería a ser el director de esta película debido a complicaciones con su agenda. Sin embargo, su cabeza estaría vinculada nuevamente con el universo. James Wan comentó que con el Conjuro 3 querían salir del estilo mostrado en las dos primeras películas, alejarse del terror de la casa embrujada, que era el subgénero elegido anteriormente. James había quedado encantado con el trabajo de Michael Chávez en La Llorona, por eso lo eligió para que este sea el encargado de reemplazarlo en la dirección. James sentía que este era muy compatible para las nuevas ideas que tenía en mente. Los Warren tenían que evolucionar en el tiempo. La nueva historia se ambientaría en los 80 y en esa época se dieron cuenta que los Warren habían ayudado a la policía en muchos casos. Así que James sentía que esta era la dirección natural para continuar la historia de la pareja. El más interesante de todos era sobre un tipo que se enfrentaba a un juicio por un asesinato en el cual afirmaba que el demonio lo había poseído. Fue la primera vez que un abogado usó la posesión demoníaca como recurso para eximirlo del cargo por asesinato. Este era el caso de Arn Johnson, uno muy emblemático para su época y con algunos registros importantes de los Warren. Desafortunadamente los registros del tribunal fueron destruidos, entonces el equipo de la película decidió ir a la fuente. Arn decidió colaborar con los guionistas y brindar todos los detalles que más se pudieran de su caso. Incluso visitaba a los actores durante sus jornadas en el rodaje. La mayor diferencia con las películas anteriores es la casa. Esta ya no sería un personaje más, ya que el demonio no estaría en el lugar, sino que iría siguiendo a su víctima por diferentes lugares. Es por eso que durante la construcción de la casa de los Glatzel se le pedía a los diseñadores que se alejaran lo más posible de la arquitectura y los colores de lo que se vio en las películas anteriores. El puntapié inicial de esta entrega se daría con una escena muy difícil de rodar, el exorcismo a un niño muy pequeño. Lo que hacía tan poderosa esta secuencia es que era real, era un exorcismo documentado y aprobado por la iglesia. Incluso tuvieron una grabación en la que basarse para guionar toda la escena. Tomaron como punto de partida a El Exorcista porque es el mejor ejemplo de cómo hacer una escena así. Sin embargo, buscaron innovar con la propuesta para impresionar al público de hoy en día. Para realizar toda la secuencia utilizaron a una contorsionista llamada Emerald Wolf. I love scaring you. You do? Yes, it's one of my favorite things about contortion. Fue una combinación del actor que encarnaba el personaje y la contorsionista que tomó su lugar. Querían hacer esta escena lo más real posible y eso se lograba gracias a la capacidad física de la joven. That's been really exciting to watch that. Every department keeps pushing itself and pushing itself. En la saga ya se habían probado todos los tipos de terror, pero el de esta película contrastaría con todo lo anterior. Este sería un misterio puro, conectado con las maldiciones,
algo que no se había probado en El Conjuro previamente. La conexión con lo sobrenatural se da gracias a una bruja y es ahí que se introduce el personaje de la ocultista. Este termina teniendo una gran conexión con Lorraine. Ambas tienen como una guerra entre buenas y malas energías, pero por sobre todas las cosas, la lucha frente a este personaje termina solidificando un concepto que James Wan previamente había introducido: el amor. Es la película que más desarrolla el romance entre los Warren y lo importante que termina siendo. E incluso es clave para el desenlace de toda la historia. Era muy disfrutado por los actores, quienes ya habían generado una amistad luego de años de trabajo. He's like family. He's like my goofball cousin. You know? Es que este termina siendo el elemento más importante de toda la franquicia. El amor que se fue generando en ese equipo que se reunía cada tantos meses para filmar una nueva entrega. Cuando los actores, directores y guionistas y todo el equipo detrás del Conjuro se reunieron por primera vez, no podían imaginar la trascendencia que esta franquicia tendría en el mundo del cine de terror. Sin embargo, desde el principio quedó claro que estaban unidos por algo más que el deseo de crear una película exitosa. Había un vínculo especial, una conexión profunda que se tejía entre ellos. Y esta complicidad se trasladó a la pantalla de una manera asombrosa. It's a family, and it's nice coming back and checking on each other every 2 years. Because we're all very, very connected. El Conjuro 3 fue afectada por la pospandemia y solo logró recaudar 206 millones en el año 2021. Pero el éxito del Conjuro no solo radica en su capacidad para asustar al público, sino también en su habilidad para tocar los corazones de quienes participaron y quienes disfrutan las películas. Esa es la razón por la que siguen haciendo esta saga, por la que siguen contando la historia de los Warren. A todos les encanta seguir acompañando a esta pareja por sus viajes en la oscuridad. Esta fue la evolución del universo del Conjuro. Te dejo mi top 3 por acá y te invito a que hagas lo mismo en los comentarios. Muchas gracias por haber visto el video. No olvides de suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes. Nos vemos en la próxima.